Vamos a estar en el libro de Levítico nuevamente. Hemos estado viendo las ofrendas y los sacrificios en el libro de Levítico, capítulo 1 a 6. Entonces les invito a abrir sus Biblias en Levítico 5, por favor. Y vamos a seguir viendo los mandamientos de Dios en cuanto a nuestra santidad. Pero primero vamos a orar. Padre, te damos gracias nuevamente en esta mañana. Señor, gracias porque la Biblia dice que tú eres sentado sobre tu trono y tú reinarás para siempre. Nuestro Dios está en los cielos y Él hace lo que le place. Señor, gracias por esta gran verdad, Señor, que tú eres el creador. Nosotros somos las criaturas, Señor, y nunca podemos confundir esto, Señor. Pero queremos entregar este tiempo en sus manos, queremos aprender más de ti, Señor, porque sí venimos para adorarte y glorificarte, pero también para aprender de ti, cómo podemos caminar en la santidad. Queremos llegar, la Biblia dice que sed santo, porque soy santo. Y Padre, por favor, queremos andar en pos de ti para realmente llegar a ser como tu Hijo Jesucristo, para ser conformado a su imagen, Señor. Esto es la meta que tenemos. Y te pido todo eso en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a estar en el capítulo 5 de Levítico y pues la última vez, que fue hace mucho tiempo, estuvimos en el capítulo 4 y estuvimos viendo la ofrenda del pecado. Pero me dio cuenta que faltamos 13 versículos de capítulo 5 también, entonces vamos a tener que regresar y terminar lo que es la ofrenda de pecado. Pero para comenzar, quiero comentarles que cuando estuvimos en Colombia, muchas veces cuando yo estaba ayudando a la gente, y yo le dije, oye hermano, ¿cómo estás? Y el hermano me dijo, no tan bien como tú. Y me quedó pensando, porque no pregunté nada, me quedó pensando, ¿qué significa esto? ¿Cómo estás? No tan bien como tú. Bueno, entonces estaba contemplando esto y tal vez la conclusión de lo que yo llegué es que él pensaba que yo como pastor misionero anda mucho mejor como él. Entonces yo como estoy en un plano así y él asá. Entonces me molestó un poquito en el sentido de que no me veo a mí mismo como así, pero tal vez es una cosa cultural donde ellos ven los pastores y los misioneros como no tienen pecado, y los que me conozcan sí saben que a veces peco, ¿verdad? Pero hoy vamos a ver, vamos a terminar lo que es la ofrenda del pecado, y vamos a ver que hay ofrendas tanto para el sumo sacerdote y para los más pobres. Entonces ya vamos a correr todo el rango de pecado, porque en el capítulo 4 vimos que hubo ofrendas para los sumos sacerdotes, que eran los más altos en el sacerdocio. Entonces, para que ubicamos un poco mejor, quiero recordarles que el libro de Levítico vienen después del libro de Éxodo. Los israelitas habían erigido el tabernáculo y exactamente como Dios planeó. Y cuando el tabernáculo fue terminado, Dios llenó el tabernáculo con su presencia, porque Él se agradó de su trabajo. Y desde la puerta del tabernáculo Dios habló a Moisés. Y cuando Dios habló a Moisés,
Él dictó el libro de Levítico. Entonces lo que tenemos aquí son las palabras de Dios, hablado de Dios a Moisés en forma audible, que es algo muy, ¿cómo se dice? Fuera de lo normal. Entonces Dios dio la revelación directamente a Moisés para que los israelitas sabían las normas de Dios. Ellos ya habían recibido los 10 mandamientos, pero Dios quería instruirles en cuanto a la santidad. Yo quiero descender y vivir con ustedes, pero no puedo, porque ustedes son una bola de pecadores. Entonces voy a darles unos requisitos, unas reglas, unas normas para que yo pueda descender y vivir dentro de ustedes. Ustedes tienen que conformar con estas normas o no voy a poder aguantarles básicamente y van a quedar como evaporizadas o cenizas o lo que sea. Entonces Dios dijo que el lema del libro de Levítico es sed santo porque soy santo. Y Dios dijo que si quieres buscar la santidad, hay que seguir las normas que yo tengo. Bueno, entonces aquí estamos, hemos visto como 4 ofrendas y hay una secuencia en las ofrendas. Dios dijo que si quieres acercarme a mí, hay que hacerlo por medio de ofrendas y sacrificios. Y los sacrificios del Antiguo Testamento fueron muy sangrientes porque tuvieron que matar los animales para poder a tener perdón delante de Dios. Básicamente ellos traspaso la culpabilidad al animal y mataron al animal en vez de la persona. Entonces, pero la ofrenda encendida en capítulo 1 expresaba la completa consagración a Dios. Todas estas ofrendas fueron dadas a los israelitas para que ellos pudieran expresar los distintos aspectos de la adoración. Entonces Dios dijo, si quieres adorarme bien, hay que seguir las reglas que voy a darles. La ofrenda encendida expresaba la completa consagración a Dios. En capítulo 2 vimos la ofrenda de cereal que simboliza la mayordomía de la persona, de los esfuerzos de la persona. En capítulo 3 hemos visto la ofrenda de paz que presentaba la comunión entre Dios y el hombre y también entre el pueblo y los sacerdotes. Y vimos que parte de este sacrificio se quedó con el adorador para compartir con sus familiares y amigos y tuvieran como sobremesa recordando los beneficios de Dios. Y como hemos visto, todos los sacrificios aquí en Levítico apuntan a Cristo, tienen su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Vamos a empezar aquí en versículo 5 y lo que tenemos en capítulo 5. Y lo que tenemos en capítulo 5 es unos casos particulares de ofrendas por el pecado. Entonces ya vimos 4 categorías de ofrendas en capítulo 4. Uno para el sumo sacerdote, otra para toda la congregación, otra para un jefe, otra para alguien en el pueblo. Estos sacrificios son para la gente común y corriente. ¿Está dicho bien? Bueno. Y vamos a ver solamente los versos 1 a 13. En verso 1, que dice capítulo 5, si alguien peca al ser llamado a testificar, siendo testigo de lo que ha visto o sabe y no lo declara, será culpable. Entonces tenemos 3 casos particulares. Cada ciudadano tenía la obligación de defender la integridad de la ley. ¿Ok?
y aquí estamos hablando del procedimiento legal, es decir, cuando uno no testifica la verdad en un tribunal, es tan culpable que la persona acusada. Estamos hablando aquí de la honestidad, que seamos honestos. Obviamente, porque Dios dice que si ustedes no son honestos, no pueden entrar en mi presencia y mi presencia no va a morar con ustedes. En capítulo 2 y 3 dice, o si alguien toca cualquier cosa inmunda, ya sea el cadáver de una fiera inmunda, o el cadáver de un ganado inmundo, o el cadáver de un reptil inmundo, aunque no se dé cuenta de ello y se contamina, será culpable. O si toca inmundicia humana de cualquier clase que sea la inmundicia con que se contamine sin darse cuenta y después llega a saberlo, será culpable. Entonces, más adelante en Levítico hay muchas leyes en cuanto a lo inmundo y lo impuro, o lo puro, y las leyes de inmundicia fueron dadas para enfatizar la necesidad de ser puro delante de Dios, también para enfatizar la separación entre Dios que es santo y nosotros que no somos santos. Lo que necesitamos es ser puros delante de Dios y su pueblo. Y básicamente esta ofrenda es hay dos aspectos a esta ofrenda, porque en capítulo 6 vamos a ver la ofrenda de la culpabilidad. Y yo batallé un poco en la distinción entre las dos ofrendas. Pero la ofrenda de pecado, básicamente el propósito es para purificar el templo, nada más. No tiene nada que ver con la culpa del pecado, pero fue para purificar el templo, para que Dios podría permanecer con su gente. Entonces, para mí es muy interesante la diferencia, es como un diamante, hay varias facetas del perdón, pero vamos a hablar más de esto en un momento. Pero aquí tenemos leyes en cuanto a ser testigo y leyes en cuanto a la inmundancia. Y en verso 4 dice, o si alguien sin pensar jura con sus labios hacer mal o hacer bien, en cualquier asunto que el hombre hable sin pensar con juramento, sin darse cuenta, y luego llega a saberlo, será culpable de cualquiera de estas cosas. Obviamente estamos hablando de el tercer pecado, que es jurar sin pensar, o tienen que ver con la lengua básicamente, que debemos dominar nuestra lengua. Y Jesús dice lo mismo en Mateo, pero sea nuestro hablar sí, sí, o no, no. Y podemos hacer muchos ejemplos aquí, pero estaba en la tienda de Soriana hace muchas veces y escuché a una mamá diciendo a su hijo que estaba muy, muy rebelde, oye, si te sigues portando mal, te voy a llevar con el doctor para que te inyecte. Y ahí dije, ay caray. Entonces ella estaba tratando de amenizar el hijo y usando una mentira básicamente para controlarlo. O si te sigues portando mal, el coco va a venir en la noche y te va a llevar. Ay caray, viene el coco. Entonces el boogeyman en inglés. O le voy a acusar con tu papá. Cuando llegue, vas a ver cómo le pongo. Y cuando llega el papá, nada pasa, ¿verdad? Entonces, otro amenaza vacía, disciplina sin dientes. Y entonces tenemos que tener cuidado con nuestros juraciones, juramientos, porque la verdad es que tratar de disciplinar con un hijo con amenazas no es bíblico. Ya sé, es cultural para decir estas cosas, pero no da resultados.
tal vez da resultados en lo inmediato, pero después vas a tener una bola de problemas con este niño. Pero, y la Biblia dice que en Levíticos 19:11 que no hurtarán, ni engañarán, ni se mentirán unos con nosotros. Entonces, básicamente aquí tenemos 3 pecados que merece la condenación. Hay obviamente muchos más pecados, todos los pecados posibles, pero ellos solamente mencionaron 3 pecados aquí en los versos 1 a 4. Y también cuando llegamos a 5, dice que cuando alguien llega a ser culpable de cualquiera de estas cosas, confesará aquello en que ha pecado. Pues cuando una persona da cuenta que ha pecado contra Dios o contra un hombre, debemos llevar una ofrenda a Dios. Esto fue el requisito aquí en el Antiguo Testamento. Vamos a leer versículos 7 a 10. No, a 6 primero. Traerá también el Señor su ofrenda por la culpa, por el pecado que ha cometido. Una hembra del rebaño, una cordera o una cabra como ofrenda por el pecado. Entonces el sacerdote le hará expiación por su pecado. Esto fue la ofrenda normal para cualquier persona, una hembra, una cordera o una cabra. Entonces, si alguna persona cometieron estos errores, tuvieron que traer una hembra y hacer todo el rito delante del sacerdote para poder recibir perdón por sus pecados. Entonces, yo siempre pienso que si yo estaba viviendo en estos tiempos, yo tendría que tener una granja muy grande con animales. Que tal vez ustedes son mucho más santos que yo, pero yo tendría que tener unos 20,000 chivos y unos quién sabe qué, porque cada 30 minutos voy a venir con mi corredito. Oye, he pecado nuevamente. Bueno. Entonces, la ofrenda normal, una hembra, que sea cordero o cabra. Y luego en 7 encontramos unos requisitos para la gente que no tenían para comprar una hembra. Pero si no tienen lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces traerá al Señor como ofrenda por la culpa de aquello en que ha pecado 2 tórtolas y 2 pichones. Una como ofrenda por el pecado y el otro como holocausto. Los traerá al sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para ofrendar para el pecado, y le cortará la cabeza por el cuello sin arrancarla. Rociará también de la sangre de la ofrenda por el pecado sobre un lado del altar, y el resto de la sangre será exprimida al pie del altar. Es ofrenda por el pecado. Entonces preparará el segundo como holocausto según la ordenanza. Así el sacerdote hará expiación por él, por el pecado que ha cometido, y le será perdonado. Entonces aquí tenemos, como siempre, hay provisiones para los que no tienen el dinero para comprar una oveja o cabra. Y la razón aquí porque hay 2 aves porque los aves son demasiados chicos para poder dividir. Entonces ellos trajeron 2 aves, uno para el pecado y otro para el sacerdote, porque así comían los sacerdotes de las ofrendas de la gente. Si la gente no venía con sus ofrendas, los sacerdotes no comían. Entonces esto fue parte de la provisión de Dios que el Dios proveyó para los sacerdotes por medio de los sacrificios. Bueno, y luego en versos 11 y 12 leemos esto. Pero si no tienen lo suficiente para 2 tórtolas o 2 pichones, entonces como ofrenda por el pecado que ha cometido, traerá la 10ª parte de un efa, que es 2.2 litros, de flor de harina, como ofrenda por el pecado. No pondrá aceite ni incienso en ella, pues es ofrenda por el pecado.
y la traerá al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella un puñado como memorial y la quemará sobre el altar como las ofrendas encendidas para el Señor. Es una ofrenda por el pecado. Entonces tenemos aquí otra ofrenda para los que no pueden traer hembras, para que no pueden traer aves. Por lo menos cada persona puede traer un puñado de flor de harina para poder ofrecer al Señor para la expiación de su pecado. Entonces no hay nada fuera del alcance de Dios. No importa si ustedes viven atrás de la iglesia o en Pedregal. Dios dice que no hay aceptación de personas. ¿Ah? No hay aceptación de personas. no hay acepción de personas. ¿Ustedes quieren predicar o? Es que necesito ayuda, ¿verdad? No hay favoritismo. En cuanto a Dios, ¿por qué? Porque todos somos iguales. Obviamente tenemos roles diferentes. Aquí estoy predicando. El pastor sí predica también. Pero no importa si estamos predicando o barriendo el templo. Todo es necesario. Todos tienen el mismo valor. Todos somos iguales en el plan y necesarios en el plan de Dios. Lo que debemos recordar aquí es que no es que yo soy, ¿cómo estás? No tan bien como tú. Pues bueno, todos estamos en la misma lucha, andando en la carne, viviendo en victoria, pero también luchando contra el hombre viejo, que siempre vamos a tener luchas contra el hombre viejo. Y no hay ninguna persona aquí que no está parte de la lucha. Entonces, y aquí lo vimos muy claramente, desde el sumo sacerdote hasta lo más pobre, Dios está pidiendo algo. Pero algo que ellos podían dar. Él no está esperando más ni menos. Pero lo que cada uno de nosotros debe algo a Dios que podemos pagar. Entonces, para mí esto como nivela todo. Siempre hay distinciones en clases, ¿verdad? Y los ricos oprimen a los pobres y siempre ha sido así. Siempre ha sido así, pero en la economía de Dios no es así. No hay ni rico, ni pobre, ni griego, ni judío. Todos somos en Cristo. Amén. Todos somos en Cristo. Bueno, en versículo 13, para cerrar esta porción, así el sacerdote hará expiación por el pecado que ha cometido en alguna de estas cosas, y le será perdonado. El resto será del sacerdote como en la ofrenda de cereal. Y aquí termina la ofrenda de pecado. Bueno, Dios instituyó el sistema de sacrificios inmediatamente después de que Él había llenado el templo con su presencia. Entonces podemos decir que esto es muy importante. Esto todavía forma parte de la religión judía. Y esto es como, no sé, unos 4,000 años. No he calculado bien, pero estamos hablando de mucho tiempo. 3,500 tal vez. Y entonces, pero Dios quería enseñarles a ellos algo en cuanto a la adoración. ¿Cómo podemos acercarnos a un Dios santo, aun siendo nosotros pecadores? Y Él instituyó el sistema de sacrificios que fueran para instruirles en la santificación, para que ellos llegaran a ser más santos, pero también apuntando al futuro. Siempre cuando leemos el Antiguo Testamento tenemos que tomar en mente o tener en mente que el Antiguo Testamento es la sombra
y el Nuevo Testamento es el cumplimiento